Jerusalén era centro de atracción, venía mucha gente de todo sitio para visitar pues ahí, ¿no? Y cumplir con sus ritos judíos. Entonces dice, Jesús se sentó y se puso a enseñarles. Entonces vamos a imaginar que no solamente están los fariseos, los escribas, los letrados, también hay gente que estaba visitando el templo y en actitud de escucha. Jesús no perdía ninguna oportunidad para predicar el evangelio. Estaba ahí sentadito en la base de una parte del templo, está sentadito y está explicándole. Cuando en ese momento dice, los escribas y los fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La arrastran y la ponen delante de Jesús. Imaginémonos la pobre mujer ahí en público, ¿no? Seguramente llorando, golpeada, sucia, ahí delante de Jesús. La pusieron en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Estos señores representan a la dureza de la ley que en el Antiguo Testamento pues habían tergiversado la palabra de Dios y lo habían convertido pues la ley en una especie de amenazas y de muerte y de, ¿no? Con mucha exageración. Entonces, ¿tú qué dices? Y aquí el evangelista va a entrar un poquito en el corazón de estos hombres que están acusando a la mujer. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Si querían aplicar la ley conforme ellos tenían esa costumbre, ya pues simplemente la cogían y la apedreaban y la mataban y ya se lavaban las manos, hemos cumplido con la palabra de Dios. Pero ¿por qué acuden a Jesús? ¿Por qué acuden a Jesús? Miren ustedes, bien interesante. Le preguntan, ¿tú qué dices? O sea, su opinión. Esto lo decían para tentarlo. Mire, qué interesante. Estos hombres no buscaban la justicia, no buscaban aplicar la ley, estaban buscando hacerle daño a Jesús. De tal manera que todo lo que él decía podría ser utilizado para poder tener un motivo de qué acusarlo. Ya Jesús había generado incomodidad en todos los responsables de la religión judía por su mensaje y por toda su enseñanza que él daba, pues, ¿no? Entonces querían de todas maneras eliminarlo a Jesús, no tanto la mujer, según la ley ya estaba destinada a morir, pero ellos querían aprovecharse de esto para poder también llevar a Jesús a un juicio, condenarlo y matarlo, es decir, acabar con él. Miren ustedes, Jesús está escuchando y viendo, pero inclinándose Jesús se puso a escribir con el dedo en la tierra. Imaginémonos al Señor, todos ahí gritando, la mujer llorando y todos los otros increpándole, ¿no? ¿Y tú qué dices? Silencio, Jesús, silencio. Entonces, como una especie de darse cuenta de toda la maldad, Jesús se pone a escribir en el suelo, porque se supone que era el piso de arena. No se sabe qué escribió, no lo relatan esto, pero es una actitud de decir hasta dónde puede llegar la maldad humana. Porque Jesús ya sabía que esta mujer estaba condenada a morir y que ellos querían involucrarlo a él también en una acusación falsa. Ya lo sabía. Entonces dice, pero como ellos insistían en preguntarle, se le incorporó. Jesús se puso de pie y con aquella palabra propia del Señor, ¿cómo sería Jesús cuando hablaría delante de la gente? Dice, todos se quedaban callados y admirados de sus palabras y la forma como lo decía. Él hace no como una especie de, en nombre de Dios, hace una sentencia. Aquel de ustedes que esté limpio de pecado, que le arroje la primera piedra. Lanzó la palabra
la palabra de Dios a través de su boca y el querer de Dios a través de su boca. Si ustedes la acusan todo, primero ustedes deben de mirar su corazón y ustedes son más pecadores que esta pobre mujer que de repente entonces ha sido sorprendida en adulterio. Y dice el Evangelio, inclinándose, volvió a seguir escribiendo en la tierra. A ver qué reacción tienen estos hombres frente a una sentencia de Dios. A una sentencia de Dios. Jesús deja de lado la aplicación de una ley que los judíos lo habían humanizado, así tan dura y terrible, que llevaba a la muerte, y Jesús se pone a esperar a ver qué resultado hay de su palabra. Y dice bien, ellos al oír esas palabras se iban retirando uno tras otro, empezando por los más viejos. Claro, el diablo sabe más por viejo que por diablo, dice, ¿no? Hay una frase. Entonces, los que más acusaban a la mujer, de repente tenían mucho más pecados acumulados en sus corazones. Y ellos lo sabían y Jesús lo sabía. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos. Al final, solo se quedó Jesús con la mujer que seguía en el medio. Y ahora diría la mujer, escuchando seguramente que se retiraban, ¿y qué me va a pasar ahora? ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Cuál será la sentencia de Dios para mí? ¿Cómo hay que ponernos a pensar qué cosa correría en la mente de esta pobre mujer que estaba pues ya para ser apedreada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esa mujer no conocía a Jesús, ¿no? Posiblemente no tenía ni idea quién era aquel que estaba ahí, que había dicho estas palabras, ¿no? Entonces Jesús se incorpora a ella. Qué lindo gesto del Señor. Él se pone de pie primero para lanzar lo que Dios dispone para los hombres con toda autoridad. El que esté libre de pecado, que la apedree. Como Jesús sabía que nadie estaba libre de pecado, nadie la iba a apedrear. Y entonces dice ahí, de lo que está erguido hablando, se incorpora. Esta es la cercanía humana de Jesús. Cuando uno está en problemas y dificultades, qué lindo es que alguien venga, se siente a tu lado, te abrace o coja tu manita y te diga, aunque no te diga nada, yo estoy contigo, te acompaño. Jesús leyó el tormento que viviría dentro de esa pobre mujer. Me he librado de morir apedreada, pero ahora, ¿qué me dirá? De repente me va a llevar a denunciar a los romanos, me van a meter a la cárcel. ¿Qué cosa habría en su cabeza, no? Jesús dice, se incorporó hacia ella y le dijo con todo amor y cariño, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te ha condenado? Se supone que la mujer levantó la mirada y vio prácticamente la plaza vacía y llena de piedras en el suelo. Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Qué lindo. Levántate, vete y en adelante no peques más. El amor misericordioso de Dios. Este pasaje tan hermoso que nos puede hacer nos puede ayudar mucho, ¿no? Cuando tenemos nosotros que aprender a ser misericordiosos, quiero que sea como el punto de partida para poder lo que vamos a desarrollar esta semana. La gente se preguntaría, ¿y quién es este Señor que actúa de esta manera? ¿Quién es? ¿Por qué su palabra es tan eficaz que provocó este cambio y salvó a esta mujer y la perdonó? Yo no te condeno. En otra palabra, la está perdonando y la está levantando para que continúe en su corazón una vida nueva. No vuelvas a pecar con tanto amor. ¿Y quién es este Jesús? Jesús siempre provocaba en la gente esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué dice así?
Aparentemente es uno más de nosotros. Pero ¿quién es Jesús? Él mismo lo preguntó en una oportunidad, ¿no? A sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y comienzan, ¿no? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí Pedro da la respuesta. Esta preguntita nos tiene que ayudar a comprender que Jesús no es solamente un sujeto histórico, sino que es un misterio. La persona de Jesús implica la revelación de un misterio. Como decimos nosotros en el credo y profesa la fe de la iglesia, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, ¿quién es este Jesús que nos muestra el rostro del Padre y actúa con palabras humanas? Entonces, para poder responder a esta pregunta, vamos a volver a revisar qué es lo que creemos, qué es lo que sabemos y en qué medida nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto es muy importante y lo vamos a ver en todos estos cuatro. La pregunta de fondo es: ¿quién es Jesús para nosotros? Y conociéndolo más, ¿qué nos ayuda a crecer y madurar nuestra fe? La fe en Jesucristo es la base de todo nuestro ser cristiano, ser miembro de la iglesia. Jesucristo es, ¿no?, el centro sobre la cual todos nosotros estamos llamados a estar poniendo la mirada y escuchando a sus palabras, ¿no? Jesús en el centro de nuestro corazón. Pero ¿quién es este Jesús? Vamos a ver. Yo quisiera hoy día hacer una pequeña introducción antes de entrar ya propiamente en el tema de la presencia de Jesús. Hay un antes de la presencia de Jesús. Jesús no aparece de un momento a otro, que viene del cielo, ¿no?, un platillo volador, vino plaj y lo bajó y ya está, pues, un ser extraterrestre. No. La llegada de Jesús fue preparada en un largo tiempo, 400, 500, 1000, 2000 años. ¿Por qué está Jesús en medio de su pueblo? Porque ya esto se anunció. No hay tiempo, porque la Biblia no es un libro científico. Nunca nos va a decir pues cuándo se originó la tierra, cuándo fue, ¿no? Nosotros sabemos solamente por revelación un misterio, que Dios crea las cosas buenas, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les da una norma y un principio que deben de cuidar, porque están en medio de un paraíso terrenal donde todo era felicidad y Dios se gozaba de sus hijos, la naturaleza, el hombre y la mujer en el medio, ¿no? Reyes de la creación. Entonces, esta obra de Dios se vio distorsionada por la presencia de un espíritu del mal, No fue culpa de Eva, ni fue culpa caída de Adán, no. Fue un resultado de una tentación de un tentador. Entonces la Biblia nos revela que hubo un primer momento donde Dios hizo las cosas y nos hizo para ser felices, pero que Dios tiene un enemigo. Un enemigo, son aquellos, ya todos sabemos por nuestra fe, quizás en otros momentos estudiarán en la Biblia la angelología, para saber, ¿no?, de dónde vienen los ángeles, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y qué papel o misión acompañan en nuestra vida cristiana, es nuestra fe. Entonces hubo un tentador y una tentación, y el pecado, fruto de esta tentación, fue la desobediencia y la duda de Dios. Porque en el fondo esto es el origen del mal, que está presente ayer, hoy, mañana y siempre. Dios establece una cosa para el bien, aparece este espíritu y arremete contra los hijos de Dios y les cambia, ¿no? Si no están bien formados, los engaña y cometen pues el problema del mal. También sería muy interesante más adelante estudiar, ¿no?, toda la problemática del mal a partir de la palabra de Dios.
porque este es el origen. Entonces Dios, cuando vio su plan maravilloso, hermoso, todo era felicidad, pero de alguna manera dañado, no se quedó con los brazos cruzados, no, inmediatamente no le castigó, no los desapareció, me he equivocado, ya pum, pum, que desaparezca la raza humana, que son así, son así. No, y Dios promete un Salvador, porque la actitud de este pecado rompe la relación del hombre con Dios, pierde su condición de hijo. Y entonces el Señor promete enviar un Salvador para volver a unir a Dios y al hombre, y que le ayude a poder luchar y vencer este espíritu que tanto daño ha hecho, hace y seguirá haciendo, si nosotros nos ponemos de su lado, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que estar siempre del lado de Jesús. Y muy bonito, en la promesa habla de una mujer, de una nueva generación que le va a pisotear la cabeza a la serpiente. Y esta es la razón y el origen que nosotros creemos. Muchos ya hoy día lo interpretan como un cuento de niños. Un día escuchaba una charla de estos no creyentes, donde decían que hemos engañado a la humanidad y nos han hecho creer cuentitos infantiles que nos han generado problemas de conciencia, y así está. De todo esto están hablando ahora, pues, ¿no? Pues está bien, eso pensarán ellos, pero para nosotros es la raíz de quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra carga que vamos, ¿no? Arrastrando hasta el día de hoy todavía, pues, ¿no? Todavía existe esta realidad. Entonces, a partir de esta promesa, Dios establece un plan. Esto también está en el apóstol Pablo, en uno de sus himnos, en su carta, creo, a los colosenses, filipenses, ¿no? Hermosísimo, ¿no? Dios hizo inmediatamente un plan de salvación. Y los tiempos, pues, para Dios no es como nuestros tiempos. Dios es el Señor de la eternidad. Para Él un año pueden ser 1000 años. Para nosotros será pues un año, para Él puede ser 1000 años. Él puede disponer el tiempo porque es Señor del tiempo. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios es presente permanente. El tiempo es para el hombre, pero Dios, como elemento divino, no está sujeto ni ayer, ni hoy, ni mañana. Él siempre es presente. Entonces ya empezó su plan para salvar al hombre. Pero este plan, ya todos lo conocemos, no voy a ser aquí detallista, está en todo el Antiguo Testamento. Ya todos sabemos, ¿no? Por formación bíblica, las etapas, ¿no? Como, entre comillas, son arrojados del paraíso, es decir, perdieron la felicidad, perdieron la condición, y Dios le puso como carga, pues ahora el hombre tiene que comer con el sudor de su frente, la mujer tiene que dar a luz, y en fin, son interpretaciones que forman parte de la interpretación bíblica de aquella época, son pensamientos muy antiguos, de 1000, 2000 años antes de Cristo. Dios ya empezó un poquito a revelar el misterio, ¿no? Entonces, él empieza su plan armando y formando un pueblo, ¿no? Ya todos sabemos, llama a Abraham, lo lleva a la tierra prometida, ahí viene la etapa de los patriarcas, cómo se multiplica este pueblo de una pareja estéril, y cómo este pueblo pues no goza de la riqueza de la tierra prometida, que de alguna manera, mirando para atrás, es un reflejo o una especie de resonancia de lo que era el paraíso terrenal, pero también es un anuncio de lo que va a ser en el futuro, la verdadera tierra prometida, que es para nosotros la gloria celestial con el Señor después de esta vida, ¿no? Es ya la tierra prometida eterna, que no terminará nunca, donde habrá la felicidad máxima y el triunfo de Jesús sobre el pecado y la maldad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando? 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y van pasando, y el pueblo va empezando desde formarse como
como un pueblito, luego un pueblo más grande, empiezan los desafíos, hay sequía, se van a Egipto, Dios envía a un Salvador que es Mesías, que anuncia ya así en figura al futuro, ¿no? La llegada de que el Mesías Salvador va a ser como Moisés, que va a dar una nueva ley o va a ratificar la ley dada por Dios en el Sinaí, y así, ¿no? Va estableciendo la época de los jueces, la época de los reyes, las monarquías, el pecado del pueblo siempre está ahí, porque esa serpiente que tentó a Eva no se quedó tranquila, ¿no? Entonces llevó al pueblo muchas veces a la infidelidad, a la idolatría, se alió con otros reinados. Bueno, Dios iba mirando todo esto, pero iba dando chispazos, así iba dando chispazos de lo que luego iba a venir con el cumplimiento de su promesa, la llegada del Mesías. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento muchos aspectos humanos de fidelidad y también de infidelidad, muchos aspectos humanos de valores de la fe. Hay santos, hay gente muy buena, muy fiel a Dios, pero también hay gente muy pecadora, ¿no? Y como de todo esto va formando parte el camino, pero Dios va dando reflejos de que todo lo bueno y las cosas que Dios anuncia se va a hacer realidad cuando llegue el enviado de Dios, que es el Mesías, ¿no? El Salvador. Y ahí se fue preparando, la gente comenzó a sentir, Señor, hemos pecado contra ti, ¿no? Y ahora queremos un Salvador, porque llegó la etapa de la invasión romana y entonces perdieron la libertad, no al estilo de Egipto, pero sí estaban bajo el dominio, no eran libres, pues, no, el rey y el pueblo tenían que pagar impuestos para poder desarrollar su vida normal, su religión y todo, pero había otro encima de ellos, ¿no? Y esos también no eran tan santitos, los sometían también a abusos injustos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente clamaba, Señor, oraba, después de todo lo que ha pasado, han aprendido de sus propias debilidades, oraba que llegara el Mesías, ¿no? Que llegara el Mesías. Ese es un poquito todo la etapa anterior, que arrancó con una alianza, como el padre ha dicho muy bien, ¿no? La primera alianza se hizo con Abraham, donde Dios ahí se compromete a ser, ¿no? el Dios de su pueblo, y el pueblo de su pueblo va a ser el pueblo de Dios, ¿no? Y ahí arranca todo. Luego se ratifica la alianza con Moisés, y luego viene ya la decepción porque no cumplen con la alianza, se alejan de Dios. Bueno, todo eso sirvió como una especie de preparación de darnos cuenta que estamos caminando mal. En el término bíblico, el momento en que Dios ya espera, ya actúa, se llama llegado el signo de los tiempos, ¿no? Cuando llegó el momento propicio, Dios estableció entonces entrar a la segunda etapa de su plan. Ya el pueblo había aprendido y estaba consciente y ansioso de la llegada del Mesías. Aunque ellos tenían una mentalidad más humana del liberador que venía a liberarlos del poder romano y darle al rey otra vez, ¿no? Siempre, pues lamentablemente, ¿no? Cabeza dura, como decía Jesús, tienen una cabeza muy dura que ahí, aunque le golpee, no cambian, pero siempre había eso, ¿no? Ya esperó el momento. Pero eso para que llegue la segunda etapa, ¿cuál era la acción de Dios? Enviar su Hijo al mundo. Enviar su Hijo al mundo. En el concepto de la Santísima Trinidad, en realidad no es tan lo que luego la dogmática nos va a hablar de Jesús como el Hijo del Padre, ¿no? Pero cuando San Juan medita y profundiza,
Jesús, antes de presentarse como hijo, era la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne, ¿no? El Padre, su palabra y el Espíritu forman parte de la familia de la Santísima Trinidad, que Jesús luego va a revelar quién es el verdadero Dios frente al Dios revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo primero? Preparó, pues, así como preparó a su gente, preparó a quienes van a participar, un personaje fundamental. ¿Quién puede ser hombre sin haber nacido de una mujer? Jesús no viene, pues, no del mundo de los ángeles, de los extraterrestres, para que sea humano y redimir a la humanidad según el plan de Dios, ¿no? Entonces escogió a una mujer. Qué lindo, nuestra fe. Dios escoge en María, la crea, recrea. María es la nueva Eva, la nueva Eva. Entonces la crea liberada del pecado, pura, santa, y la prepara. Ella no sabía, por supuesto, los planes de Dios. Ella seguía con tanta fidelidad y amor porque la santidad y la gracia que tenía María lo tuvo desde el momento de su concepción, en toda su niñez, su adolescencia y todo. Era una mujer extraordinaria, llena de valores. No se puede pensar ni un mínimo de rasgo de pecado en María. Estaba disponible. Ella se pensaba como una mujer judía. Ya llegó la edad para formar su familia, porque era parte de la costumbre. Según tuvo su enamorado con José, se habían ya comprometido, y ahí entra Dios, ¿no? Ahí entra Dios. María, tú has sido formada, enviada, consagrada para ser la madre del Hijo de Dios. Ahí viene pues todo, ¿no? El hermoso misterio de la encarnación. No lo vamos a ver ahora en detalle, pero es muy hermoso todo ese tiempo, cómo Dios actúa, de quiénes se vale para hacer presente su plan. Lo que Dios quería es que la palabra de Dios se encarnara y se hiciera hombre, y para eso tomar la naturaleza humana de una mujer que se convertiría en la madre de la palabra de Dios y no la madre del Hijo de Dios. Entonces, el Dios le consulta a María, porque Dios nunca impone, siempre propone. Jesús nunca nos va a decir, tienes que hacerlo. Si quieres, ven y sígueme. El que quiera seguirme, que haga tal cosa. Siempre Dios propone. El hombre es el que responde, o puede responder sí, o puede responder no también, porque Dios respeta la libertad del hombre, ¿no? No quiere muñecos, sino quiere personas que conscientes escojan el camino de Dios. Entonces María, cuando escucha lo del ángel, se siente admirada, porque ella tenía todo su proyecto de vida como cualquier judía, en un pueblito tan humilde como era Nazaret. Entonces, entonces ella tenía ya todo organizado, y viene el ángel y le dice, mira María, tú has sido la favorecida, estás llena de gracia y vas a tener un hijo. Y a este hijo va a ser el Hijo de Dios, ¿no? Y le pone todas las características. María se sorprende, ¿no? Y bueno, comienza, ¿cómo va a ser posible si yo no tengo relaciones todavía? Recién estamos en época de noviazgo. Las costumbres judías del matrimonio pues eran muy estrictas, ¿no? Hasta que no se casaban, no entraban a convivir juntos. Entonces se respetaba mutuamente y estaba el compromiso hecho. ¿Cómo será? Y entonces ya viene el misterio de Dios, el misterio de la encarnación. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y este niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Y ya empieza a señalar y a anunciar todo lo que estaba anunciado ya en el paraíso, ¿no? Él asume todo el papel de ser el enviado, el Mesías y el Salvador. Entonces, esta etapa es muy bonita. Jesús se hace presente. Está en el libro de Lucas, donde lo desarrolla con mayor precisión toda esta etapa de la encarnación. Y eso lo leemos en el tiempo de Adviento, y para nosotros es motivo, pues, ¿no?, de alegrarnos de cuál es la raíz y el origen de Jesús. Jesús es fruto de un misterio.
Jesús es parte del plan de salvación. Jesús es reflejo del amor de Dios que quiere salvar a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Entonces, es todo un misterio grande el nacimiento de Jesús, ¿no? Humano y divino a la vez. Se juntan las dos naturalezas, ¿no? Y juntos ahí van compartiendo y desarrollando el plan que Dios había establecido, pues, para su Hijo, ¿no? Para su Hijo. Entonces, la encarnación es el primer punto de partida de la segunda parte de la revelación, que es la nueva alianza. Ya Dios va preparando en Jesús la nueva alianza. Y en su persona también Dios va a establecer un plan, un proceso muy bonito, porque en todo este proceso, primero el hecho que el mismo Jesucristo retornara después de la experiencia de la huida a Egipto, volvieron y dijeron, ¿y ahora dónde vamos? José, María y el niño Jesús. Y decidieron volver a Nazaret, que es un pueblito pequeño, humilde. Entonces ahí empieza la revelación de Jesús, la presencia de Jesús, primero haciéndose hombre, que pasó con todo lo que nosotros pasamos, porque él tuvo los 9 meses en el seno de María, dio a luz con dolor de parto, ¿no? Como dice el gran misterio, ¿no? Que la Virgen dio a luz sin perder su virginidad. Otro misterio tan hermoso que hay que ponernos de rodillas, ¿no? Cuando celebramos Navidad nos olvidamos. Es el niño que nace dando a luz, María conserva su virginidad consagrada a Dios, es un misterio. Y este niño, entonces, que ya nace, sigue todo el proceso de cualquiera de nosotros, ¿no? Una familia va creciendo, se va haciendo hombre, va aprendiendo a ser hombre, ¿no? Con el amor de María y de José, en medio de un pueblo. Acá yo diría, Jesús se hace hombre y a la vez se hace pueblo. Es parte de un pueblo. Ellos no son puros, inmaculados, y Dios los separó allá en las alturas para que no se contagien, no. Dios lo puso en medio de un pueblo común y corriente de gente sencilla, y ahí aprendió no solamente a ser hombre, sino también a ser pueblo. Y Jesús conoció la realidad. En toda esa vida oculta se cumple el nombre que había ya profetizado el profeta Isaías, ¿no? El Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios con nosotros es desde el primer momento en que María dice, sí, el ángel viene, el Espíritu de Dios viene y se engendra el Hijo de Dios. Ya es Dios con nosotros. Ese Dios acompaña su niñez, van creciendo su pubertad, va creciendo su adolescencia, se va haciendo parte de la comunidad de Nazaret. Por eso le llamaban pues el Nazareno, ¿no? Porque estaba identificado con su pueblo. ¿Y a dónde va Jesús para iniciar su misión? A su pueblo, a la sinagoga de Nazaret. Y Jesús tuvo que aprender a ser hijo de familia, a ser familia y a trabajar por su familia. Por eso la primera expresión sobre Jesús, ¿no? Es el hijo del carpintero. Así lo conocían en el pueblo, pues, ¿no? El hijo del carpintero. Y miren ustedes en la revelación, cuando Jesús comienza ya a tomar conciencia, va madurando, porque no, cuando tiene la conciencia avanzada, Jesús en permanente comunicación con su Padre, le dice, ya es hora, hijo, ya es hora que dejes tu vida oculta para que pases a la vida pública. ¿Y cuál es el punto de partida? El punto de partida para la vida pública de Jesús, para que cumpla la misión que su Padre le ha encomendado, ¿no? Entonces, ¿cuál es? El bautismo. El bautismo. Jesús va a buscar a Juan Bautista, se hace bautizar, se abren los cielos y ahí Dios proclama públicamente quién es Jesús.
Entonces, si nos preguntamos, ¿quién es Jesús para nosotros? Hay que preguntarle al Padre y recordar lo que Él dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo. Él ha venido a predicar. Entonces, ahí empieza la primera presentación. Jesús se hace presente desde el bautismo con un misterio, la revelación de Dios, y ya que le da toda la autoridad a Jesús, ¿no? A Jesús. Entonces, Jesús empieza siendo Jesús de Nazaret, primero por su origen. La gente lo conocía así. Jesús de Nazaret. Jesús nunca empezó diciendo, señores, yo soy el Hijo de Dios, miren, yo tengo esto, tengo la prerrogativa de mi Padre. No, no, Jesús era muy humilde. Y actuaba conforme aprendió en su pueblo, igualito que María y José. Y la gente comenzó a llamarlo Jesús de Nazaret. Yeshua, el origen, ¿no? Su nombre correcto, hebreo, arameo de Jesús, Yeshua, con ese nombre de Nazaret, el nazareno. Primero identificado con un pueblo pobre y humilde, que vivía lamentablemente, las consecuencias del Imperio Romano. Pues José y María tenían que pagar su impuesto de acuerdo a su trabajo y no eran pues tampoco ricos, que vivían cómodamente. Y entonces Jesús de Nazaret. Nosotros creo que hemos perdido la mística del Jesús de Nazaret. Y hay que volver otra vez desde la palabra de Dios a entrar a esa etapa en la cual Jesús va saliendo de su condición de hombre y pueblo y va convirtiéndose él va revelando la misión de su Padre. Primero empieza como hombre y como miembro de un pueblo de Nazaret. Y después viene la gente, le aplica otro título. Le dice el hijo del carpintero, aunque a veces lo decían en forma de burla, porque era la sabiduría andante. Jesús cuando predicaba, todos se quedaban callados, ¿no? La imponencia de Jesús cuando hablaba. Hay que leer todo el proceso en Lucas. Lucas es maravilloso. No solamente leerlo, ay, qué bonito, aquí lo que dice, no, hay que entrar en el misterio. Y entonces Jesús, cuando empieza a predicar, pero tú ¿de dónde sacas todo eso? Si tú no eres el hijo del carpintero, no conocemos a tu familia, a tus parientes, ¿no? No has estado tú con nosotros. ¿De dónde sacas? Jesús siempre genera duda y siempre siembra incertidumbre, porque ahí es el punto de la fe. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Saben ustedes quién dio la primera respuesta después de Dios Padre en el río Jordán? ¿Quién proclamó su primera profesión? El demonio. Cuando Jesús en la sinagoga expulsa al demonio y le dice al demonio, Jesús, apártate, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios fueron los que reconocieron que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, estaba ya presente entre los hombres y estaba cumpliendo con su misión, ¿no? Expulsar a los demonios de los hombres, porque los tenía encadenados, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Entonces, la gente va pasando, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Más adelante, el mismo Señor va a empezar ya pues a dar señales. ¿Cuándo le llaman Mesías Salvador? Ya al final de sus 3 años de predicación. ¿Cómo se presenta Jesús? Hay que leer Juan. Es maravilloso, Juan. Jesús no dice, no se pone todas las prerrogativas, pone el misterio de Dios en medio de los hombres. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Esto nos recuerda a nuestra vigilia pascual. Hay mucha gente que ve las cosas de afuera, pero que no entra en el misterio. En la catequesis nueva se llama mistagogía. Hay que vivir el misterio. Jesús vivo, la luz, yo soy la luz del mundo.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan no morirá para siempre. Tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús va revelando, ¿no? Más que títulos, la fuente del amor misericordioso de Dios que está revelado en él, ¿no? Que está revelado en él. Yo soy la fuente de agua. El que venga a mí, que beba, y de su corazón saldrá torrentes de agua viva. Jesús viene a traernos vida. Yo he venido a traer vida, y vida en abundancia. Entonces él va revelando eso que en el fondo, aparte de su apariencia física, que yo me imagino que, bueno, no era un judío común y corriente. ¿Cuál sería la imagen de Jesús que impactaba? Pues la gente preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es? ¿Por qué habla así? Y Jesús impactaba con una mirada nomás, lo iban a apedrear y fue. Jesús lo planteó la mirada de Jesús, los demás se escaparon y le dieron camino para hacer. Porque ahí lo iban a apedrear después de cuando se rebeló en la sinagoga en Nazaret, lo iban a despeñar. Todos ya se habían confabulado porque lo creían pues un loco, un farsante, ¿no? Lo miró y no dijo ni una palabra. Le abrieron camino, así como cuando Moisés la pasó, ¿no? El río Jordán, el Mar Rojo, ¿no? Lo dejaron solo. La mirada de Jesús atraía, pero más que su mirada, más que su físico, estaba el mensaje que él traía, ¿no? El mensaje que él traía. Y así el Señor va revelándose, ¿no? En su manera de transmitir como el centro a la cual tenemos que acercarnos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, ¿no? ¿Ustedes también quieren dejarme? ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras. Hay que descubrir a este Jesús en la fuerza de su palabra, la fuerza de su palabra. Y entonces así van apareciendo, aparte de lo que Jesús va revelando, él va dando señales del reino de Dios. Lean Juan. Los signos, el primer signo, Caná. Todos se miraron, pues no, pues estas tinajas eran de agua, ahora es un vino sabrosísimo. ¿Por qué te has guardado esto, no? Entonces, Jesús va obrando signos, resucita muertos, da la vista a los ciegos, levanta a los enfermos, curándolos a los enfermos, perdonando a los pecadores, va dando señales de su misión. Esto va generando en la gente una respuesta que le va colocando títulos. De ahí viene, pues, ¿no? De Jesús, luego viene el Salvador, el liberador que va liberando del pecado y de la maldad, el misericordioso. Jesús es el reflejo de la misericordia de Dios en todo su ser y su actuar. Y ahí está la presencia del amor de Dios, mirándole a Jesús, escuchándole a Jesús y viendo todo lo que hace. Es la presencia de Dios que viene a salvarnos y a prepararnos a una nueva alianza, No le fue fácil a Jesús pasar de la alianza de los judíos a la nueva alianza del Nuevo Testamento. Tuvo mucha oposición, acuérdense nomás, cuando ya empezó la iglesia a difundirse, los judíos querían eliminar la iglesia. Ahí está Pablo, ¿no? Que cuenta su experiencia. Entonces, Jesús nos va llevando a través de sus signos, de sus palabras. Eso lo vamos a ver en la próxima, cuando veamos la vida pública de Jesús, ¿no? Lo importante es que su actitud y sus gestos y sus palabras van generando nuevos títulos. Cuando María tenía a su hermano que había muerto, ¿no? Marta y María, Señor, mi hermano se ha muerto, si tú estuvieras aquí, él no sabría. Mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo no morirá para siempre.
Sí, Señor, ya sé que va a haber resurrección al fin del mundo, todo. Yo soy. Y ordena ya, quiten la piedra, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y entonces dice, tú eres el Mesías y el Salvador. María, ante la admiración del milagro, lo proclama a Jesús. ¿No? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios y eres el Mesías y el Salvador, el que ha venido a salvarnos, ¿no? O sea, hay toda una etapa. Entonces, a Jesús de Nazaret le pusieron también, ahí ya le fueron a Jesús Mesías, Jesús Salvador, pero luego le ponen Jesús el Cristo, el ungido de Dios que viene a salvarnos, que viene Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, hablamos en dos partes, el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, ¿no? El Jesús hombre, y luego viene la fe del pueblo en este Jesús. Él es el Mesías, el Salvador, el Cristo. Sí, en nuestro domingo hemos leído, Señor mío y Dios mío. Es ya todo el resultado de reconocer que Jesús no es un hombre más, su presencia es el Señor. Y el Señor solamente se le aplica a Dios, el Cristo, Cristos, el ungido, ¿no? Dios presente entre nosotros, ¿no? Entonces ahí viene el Señor y el Salvador. Y la última, la proclamación del centurión. Ahí termina, creo, el Evangelio de Marcos, ¿no? En la proclamación. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, en la persona de Jesús de Nazaret se van acumulando títulos que van expresando la forma de la fe. La forma de la fe. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se aplica? Y termina lo que dijo el Padre en el momento de su bautismo, ¿no? Este es mi Hijo, el predilecto. El centurión cuando le lanza y ve que sale sangre y agua, ¿no? ¿Qué cosa? Se pone de rodillas y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y con eso se ha quedado Jesús. Se ha quedado Jesús. Su presencia se ha quedado entre nosotros. Ya cuando veamos la resurrección del Señor, no es un Jesús del pasado. Un Jesús es permanente, debe de ser para nosotros siempre permanente su presencia. Ese Jesús humano que nos conoce, nos comprende, se acerca a nosotros, nos abraza, nos coge de la mano, nos dice levántate, ánimo. Es el Jesús que nos perdona nuestros pecados, que sabe que somos pecadores débiles, ¿no? Y ahí nos manifiesta el amor misericordioso y nos perdona y dice, levántate, no vuelvas a pecar más, yo estaré contigo, levántate. 1000 veces tendrás que levantarte, 1000 veces estaré contigo, no te voy a abandonar. Y Jesús nos muestra su misericordia en el buen pastor. El buen pastor no se alegra por las 99 ovejas que tiene en su rebaño. Si hay una perdida, va a buscar la perdida, la carga en su hombro y todo esto va formando parte de lo que creemos de Jesús. Y tenemos que ir armando todas estas maravillas de la fe de la iglesia en Jesucristo. Y está, ya cuando veamos la resurrección, Jesucristo no es un sujeto, un ser histórico del pasado, es un ser actual, está vivo. Él sigue hablándonos en su palabra, Él sigue invitándonos a compartir su mesa, Él sigue muriendo en la cruz, Él sigue dándonos su alimento, Él sigue confiando en la misión que nos encarga cada uno de nosotros, ¿no? Jesús no ha quedado atrás. Hay un filósofo que proclamaba, Dios ha muerto, ¿no? Él es el que se ha muerto y ha quedado, ahorita está las cenizas en su tumba. Dios no muere. Él es la vida y está con nosotros, ¿no? Entonces la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Vamos a ir armándola poco a poco en base a esta primera cercanía de Jesús, ¿no? Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Él nos ha traído el mensaje del Evangelio. Él nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros.
Él es el Mesías Salvador, el único que puede salvarnos. En la situación actual, más que nunca, debemos de creer en Jesús como Salvador. Con tanta corrupción, mentira y engaño, el mundo, en nuestra sociedad se está embarrando cada vez más, y el único que nos puede levantar y sacar del sepulcro en que nos encontramos es Jesús. Y no podemos ahí confiar en nadie más. Maldito aquel hombre que confía en el hombre, dice el Salmo, ¿no? Entonces, Jesús tiene que ser la razón de nuestra esperanza. Todo esto tiene su fundamento bíblico. Hay una serie, yo había preparado cantidad de textos que me había dado el Padre, no he tenido tiempo, pero ahí pueden ustedes encontrar diversos textos que fundamentan esta misión de Jesús y todos los rasgos de lo que hemos hablado. Tiene todos sus textos bíblicos, ¿no? Que es bueno que ustedes lo vayan, ¿cómo se llama? Profundizando. Por ejemplo, Lucas 1, 26, 28, es para poder meditar en el momento preciso en que Dios envía a su Hijo al mundo, la encarnación. Hay que meterse a ver qué cosa hay detrás de todo esto, ¿no? Luego también tenemos, Jesús es una buena noticia. En Lucas 2, 8, 12. Jesús, cuando anuncia su llegada y su presencia, genera alegría, gozo, esperanza. Hay una palabra clave cuando la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, dice, cuando lo vieron, se llenaron de alegría. Esa es la Pascua, alegría pascual. Entonces Jesús siempre tiene que llenarnos de alegría. Lucas 2, 8, 12. Su presencia y nuestra fe en Él es motivo de alegría y de esperanza. Luego tenemos también, Jesús habla también de su preexistencia. Juan lo presenta muy bien en el capítulo 1, versículos del 1 al 2 y del 14 al 15. Ahí nos habla, ¿no?, de la palabra de Dios que ya existía en el momento de la creación, y la palabra era Dios. Jesús era esa palabra, la palabra del Hijo que está junto al Padre. Miren ustedes, Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero Él siempre llamaba a Dios como su Padre. Y creía y decía, mi Padre me ha enviado. Yo les anuncio lo que mi Padre me ha encargado. Yo le digo todo porque mi Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús no lo decía así con el título, yo soy el Hijo de Dios, sino se presentaba como el Hijo del Padre Celestial, ¿no? El Hijo de Dios. Y muy importante, en Juan 1, 2, 14, 15. También hay otro textito que sería bueno que lo lean esta semana, para ir armando, pues, ¿no?, nuestra fe tiene que ser renovada, ¿no? Juan 3, 16, 17, donde se ratifica a Jesús como el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Y luego tenemos también en Hechos 10, 38, Hechos 10, 38, ya a Jesús se le aplica el título de Salvador, Mesías. Después de toda su trayectoria de 3 años de predicación, de signos, milagros, discursos, entrega a su muerte en la cruz, la resurrección, ahí a Jesús se le aplica el nombre de Salvador. De ahí viene Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, ¿no? Y otro texto importante, Gálatas 4, 45. En Gálatas 4, 45, ahí Gálatas 4, versículos del 4 al 5. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, era parte del pueblo judío, para poder desde allí rescatar a los que estaban bajo el dominio de la ley,
porque ya los judíos habían tergiversado la ley de Dios y lo habían convertido pues en una especie de esclavitud, ¿no? Jesús, desde como judío, viene a liberarnos y a darnos pues un nuevo camino. Se le ha desactivado el micrófono. No se escucha, monseñor. Ya, el bautismo es para nosotros ese nuevo nacimiento. Y ya que vamos a hablar más adelante, Jesús viene a preparar una nueva alianza. ¿Cuándo establece la alianza? ¿Quién es el nuevo cordero? ¿No? ¿Cómo Jesús entrega su sacrificio como nuevo cordero? Y ahí entonces establece la nueva alianza a partir de la sangre de Jesús redimida, perdón, derramada en la cruz, que es la Eucaristía que cada vez que celebramos, renovamos la alianza de Jesús con nosotros. Todo esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en los temas que nos ha asignado para ir conociendo un poquito más. Entonces, la pregunta clave no la hemos respondido del todo. Hemos respondido solo a partir de los títulos que la fe de la iglesia le ha asignado a Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos nosotros que preguntarnos, ¿no? Si Jesús es para nosotros nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Cristo, le podemos decir, Señor mío y Dios mío, Él es la seguridad de nuestra fe. Bien, hermanos, yo es todo lo que podía compartirles y lo dejo en manos del Padre Antonio a que continúe ¿Dónde está el Padre Antonio? Muy bien. Monseñor, muchas gracias, monseñor, por esta exposición que nos ha ayudado a profundizar la presencia de Jesús en todos los acontecimientos, ¿no? Desde la existencia, desde que el principio, cuando Juan dice, ¿no? El principio existía la palabra y la palabra era Dios. Muy bien, muchas gracias. Quizás algunos hermanos y hermanas tienen quizás alguna pregunta, por favor, para poder que el Señor nos pueda absolver, nos puede dar más luces. Hermano Saúl. La diferencia entre Redentor y Salvador. La redención es lo que Jesús ha conseguido como fruto de su entrega en la cruz, donde Dios nos ha perdonado. Redimir significa perdonar. Y Jesús pidió en la cruz perdón por todos los que lo han llevado pues a la cruz. Y Jesús encarna nuestros pecados. Entonces Jesús ha conseguido el perdón para todos y nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del perdón. Cuando Dios nos perdona, estamos redimidos. Es como un hombre que está en la cárcel, ¿no? Te está sentenciado para 10, 15 años, entonces viene un proceso todo, ya le levantan ya ese hombre sale redimido, ¿no? Pero ya perdonado todo lo que estaba. Claro, Jesús es mucho más que la liberación de un preso, ¿no? Pero más o menos la figura, la redención, la salvación es un término mucho más grande porque ya implica ya la salvación eterna, actual y mañana, para siempre. Pero para poder participar de la salvación, sentirnos salvados, primero hay que sentirnos redimidos por la pasión, muerte y resurrección del Señor. Su sangre, la sangre de Cristo, tiene el poder de redimir nuestros pecados, ¿no? Lavar y purificar nuestros pecados. Entonces, está unido, no es que sea diferente, es lo mismo, pero tiene parte ¿no? Parte de la misión de Jesús. En cada sacramento, Él nos redime, en cada sacramento. Gracias.
Hermana Karen Diana. Sí puede participar, hermana. No se le escucha, hermana, si es que está hablando. ¿Algún hermano más desea participar? El hermano Luis Arles. Monseñor, buenas noches. Soy Buenas de la noches. parroquia de Fátima. Hay una Oh, qué pregunta lindo, que Luchito. siempre... Qué gusto verlo. Hay una pregunta que siempre me hacen cosas más los... Yo sé que la palabra Cristo significa ungido, pero ellos me dicen cosas más... ¿Qué significa cosa antiguamente, cosa para los hebreos, no? Porque tiene otra palabra, Christius dice, en comparación lo que significa entre Cristo y Verbo. Eso, papá, siempre me hacen esa pregunta un poco que me vuelve. Sé qué significa Jesús, pero en una forma, cosa más de expresión, para los jóvenes no lo entiendo, papá. Claro, hay que saber un poquito los términos que se le aplican a la persona de Jesús, ¿no? Entonces, Él es el Cristo. La palabra Cristo, pues, viene del griego que significa ungido. Ungido se habla de la unción. Esta era una práctica y una costumbre judía. Cuando ya se organiza la etapa, ¿se acuerdan ustedes de los jueces pasan a los reyes? Entonces, Dios es el que, a través de una unción con aceite, consagraba al rey que iba a dirigir y presidir el camino de todo su pueblo. Era el ungido de Dios porque Dios le había dado la autoridad con les echaban el aceite en todo su cuerpo, ¿no? Era un rito que expresaba consagración y también autoridad de Dios. Esto se mantuvo pues en los reyes, pero luego se desvirtuó porque lamentablemente pues ya cayeron en la infidelidad. Pero Jesucristo reivindica el ungido en cuando habla, él habla ya no tanto del aceite, sino del ungido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿qué dice, no? Se empieza hablando, pues allí presentándose a todos, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Miren ustedes qué lindo, ¿no? Él me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Entonces Jesús se entiende a sí mismo como consagrado, ungido por el Espíritu Santo para cumplir una misión. Y esto es lo que la iglesia lo ha rescatado casualmente en la vigilia pascual, porque todos nosotros a través del bautismo somos ungidos. Se nos echa el aceitito en la cabecita o en la frente, ¿no? Entonces somos ungidos para ser el pueblo de Dios, parte de Jesús, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces la unción para nosotros es un rito que nos recuerda nuestra consagración como hijos de Dios, miembros de la iglesia y llamados a cumplir la misión de establecer su reino entre los hombres. Y eso es lo que hay que explicarles. Hay que explicarles, a veces no lo entienden, ¿no? Los óleos que bendice el obispo en nombre de Jesús el día en la vigilia pascual, que es la resurrección, los óleos representan la vida nueva de Jesús. Entonces, esto lo recibimos en cada parroquia y en los sacramentos, especialmente del bautismo y de la confirmación, ¿no? Que son la unción. Ahora, el verbo es el término latino de lo que va a ser, Jesús revela el misterio de Dios Trino. Está el Padre, está su palabra, el verbo, la palabra, y luego viene el Espíritu, ¿no? Que son los tres conforman el misterio de la Santísima Trinidad. Esta palabra
En el Antiguo Testamento actuaba cada vez que Dios disponía de algo. ¿Quién es el que ejecutaba el querer de Dios? La palabra. Y este era pues Jesús en este misterio como palabra, que luego se encarna y se convierte pues en hombre, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús también hay que entenderlo. Antes de su encarnación era la palabra del Padre que ejecutaba todas las cosas. Eso lo dice bien claro Juan en el capítulo 1, ¿no? Y la palabra era Dios y todo se hacía en base a la palabra, porque Jesús ejecutaba, ¿no? Ejecutaba. En este paso de la palabra a la encarnación, pues Jesús es la palabra hecha hombre, no ha perdido de ser la palabra, sigue siendo la palabra. Inclusive, como dice el Papa Benedicto XVI, toda la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús, ¿no? Encarnado, que nos ha dejado escrito desde el Antiguo y el Nuevo Testamento su palabra, ¿no? Está actuante, viva. Muchas gracias, monseñor. Y eso hay que enseñarlo. Ahora yo les digo, queridos hermanitos, tengan mucho cuidado con el Internet. En el Internet están difundiendo cantidad de cosas. Ahora están apareciendo nuevos evangelios. Ya San Pablo lo había ya anunciado, ¿no? Que van a haber tiempos en que van a aparecer nuevos mesías, nuevas interpretaciones y un montón de cosas que van apareciendo. Ahora, este famoso director de la película La Pasión, ¿no? Mel Gibson, que hizo un estudio muy hermoso de la Biblia para poder hacer la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Con fundamento bíblico y pasajes bíblicos y todo, ¿no? Ahora resulta que va a filmar la etapa de la resurrección. ¿Y qué ha hecho? En vez de ir a la fuente nuestra, que es la palabra, ¿no?, revelada y también reconocida como palabra de Dios a través del magisterio de la iglesia, ha ido a buscar una nueva Biblia, un nuevo evangelio de un país, creo que se llama Etiopía, no sé qué cosa, donde dice, ahí vamos a revelar la verdad de Jesucristo. Antioquía, papá. ¿Cómo es? Etiopía, ¿no? Sí, hay un evangelio de Etiopía y él lo está presentando como un misterio todo, quizás como una especie de propaganda para que vean su película, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque fuera de lo que está revelado acá, hay que tener mucho cuidado. El hombre puede descubrir mil cosas, pero Dios ya ha determinado cuál es su palabra auténtica y verdadera a través del magisterio de la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo. Entonces está hablando de un nuevo evangelio. Ya han habido otros, ¿no? Otros que han descubierto tantos evangelios donde decían, pues, ¿no? Que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvo sus hijos, y una serie de leyendas, historias, que en el fondo lo que quieren es quitarnos la fe. No hay que hacer, no, oídos a estas nuevas cosas que aparecen, pero me da miedo porque eso va influyendo en los niños y en los jóvenes que están ahí conectados con esto. Y entonces ellos pueden decir, ¿será verdad? ¿Será verdad? Hay que advertirles. Y yo no tengo el texto ahorita, Padre Antonio es más especialista en la palabra, pues, ¿no? Pero hay una parte donde San Pablo advierte, vendrán muchos Cristos, tengan cuidado, habrán muchos con sus fantasías. Aunque venga un ángel de Dios a decirle que hay otro evangelio, no le crean. Cuidado. Esto es en el fondo lo que están buscando, igualito que estos letrados y fariseos que querían la opinión de Jesús con la mujer. No era tanto por salvar o matar a la mujer, sino querían hacerle una razón para acusarlo, que era un falsante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que mantenernos fieles, muy fieles a lo que hemos recibido de nuestra tradición de la iglesia,
y no vamos a estar pues cambiando a cosas que van apareciendo, que son cosas humanas, y sabe Dios qué interés tendrán detrás, ¿no? Destruyendo la iglesia está abierto el pecado para que nos convertiríamos en una nueva Sodoma y Gomorra. Cuidado, cuidado. Bien, podemos seguir hablando horas de horas, pero todo tiene su tiempo. Muchas gracias, Monseñor. ¿Podríamos responder una última pregunta, por favor, Con todo Monseñor? gusto, sí, sí, sí. La hermana Karen Diana nos escribe por el chat. ¿Qué nos dice Dios a través de los acontecimientos actuales? Gracias. En la experiencia de la iglesia hay que estar siempre atentos a los signos de los tiempos. El Vaticano II casualmente ha tenido gran efectividad porque aparte de adecuar la iglesia a los tiempos que se vivía en el año de entre las 60 y 65, pues ahí nos dejó una advertencia, ¿no? Nuestra iglesia siempre tiene que estar con los ojos abiertos a los signos de los tiempos. ¿Qué cosas son los signos de los tiempos? Jesús ya lo explicó también en algunas parábolas, ¿no? Estar atentos a las cosas que van sucediendo y cómo las interpretamos y qué cosa como Dios nos está diciendo a través de estos signos, porque es una manera que Dios está gritándonos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás viendo qué? ¿No? Entonces, todo lo que va sucediendo ahora, tenemos que entenderla como un signo de los tiempos que Dios nos invita a reflexionar. Ya no se está perdiendo el sentido de la vida. Ya no se sabe valorar la vida. Y entonces la vida como don de Dios, no. La vida hoy día se entiende como una mercadería, una mercancía, ¿no? Y por intereses políticos, económicos, podemos matar, destruir. En otra palabra, ¿qué nos importa la vida humana? Lo importante son otros intereses. Y Dios nos está diciendo, cuidado, esto no es normal, no llevemos a lo normal las cosas que son anormales. Lo que está sucediendo ahora, el Papa quiere hablar de la paz y el otro presidente le cuestiona, le dice, no, hay que justificar la muerte porque tenemos que conseguir, entre comillas, otra paz. No, la paz no se consigue con guerras o destrucción. Esto lo vamos aplicando en diferentes lugares que va aplicando en el mundo y en nuestro país. Aquí tenemos un cáncer, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Que es la corrupción. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Lamentablemente no hemos formado a nuestro pueblo en base a valores. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, pero no se ha llegado a cultivar. La iglesia es riquísima en sus documentos, en sus enseñanzas. Vemos la doctrina social de la iglesia. Nos hemos quedado lamentablemente, desde la catequesis de la parroquia hasta el mensaje oficial de la iglesia. Todavía cuando pasan las cosas, recién decimos, Dios nos dice, no, ya hay que ir de repente manifestando con mayor claridad, ¿no?, el pensamiento de la iglesia con todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente es un mundo muy complicado, muy complejo, pero la iglesia no se puede quedar callada. El Papa dice, Benedicto XVI decía cuando vino a Aparecida, ¿no?, que él decía, nosotros no somos un partido político, no podemos, decía a la sociedad cómo debe qué partido tiene que tomar para que no. Nosotros desde nuestra fe tenemos que iluminar el camino de la política a través del evangelio y de los valores y de las virtudes. Y eso ya corresponde a cada familia, a cada organización de la iglesia, a cada jurisdicción. Hemos quedado muy quietitos y callados. Y las consecuencias, Dios nos está diciendo, no te quedes con los brazos cruzados diciendo no se puede hacer nada. Algo podemos hacer, porque tenemos que ir
La educación cristiana tiene que ir a sembrar valores en nuestros chicos. No solo conocimientos, que son muy buenos, pero lo importante es cómo convertir esos conocimientos en virtudes cristianas. La verdad, la justicia, ¿no? La transparencia ya tiene que ir como parte de, o poder también criticar o poder denunciar cuando no se toman estos valores en cuenta y luego vienen las consecuencias, ¿no? No sabemos a dónde nos llevará la situación, estamos políticamente muy mal, pero no nos desanimemos. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. Él sigue siendo nuestro maestro. Volvamos otra vez. ¿Y cómo lo llevamos esto? A un nuevo compromiso mucho más fuerte en educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestras familias. Hoy el gran enemigo de la fe es la corrupción. Es la corrupción. Y tenemos que lanzarnos directamente para poder atacar y acabar con este mal, ¿no? Que va destruyendo, no solamente acá, es todos los países en todo el mundo, ¿no? Me gusta mucho cuando Francia ahora ha empezado a despertar. Francia era un país muy ateo, indiferente, ya estaban cerrándose los templos, ya no habían católicos, todo. Pero la gente se va dando cuenta, ¿a dónde vamos si tenemos una sociedad así sin Dios? Papa Juan Pablo II decía, sí, efectivamente podemos tener una sociedad sin Dios, magnífico, ya quitemos a Dios de todo. Al final terminará siendo una sociedad contra el hombre, porque entonces el hombre dará rienda suelta a todos sus instintos negativos y destruiremos toda la sociedad, pues, ¿no? Entonces, Francia ya hace el segundo año que en día de la Pascua ha logrado despertar a los jóvenes, muchos jóvenes, 10,000, 20,000 bautizos. Este año ha duplicado el año pasado, una sorpresa. Si Francia era un país ateo, la juventud está entrando en una nueva etapa. Estados Unidos también han habido, pero gente ya preparada, pero para asumir su compromiso con su bautismo, jóvenes. No perdamos la esperanza. Tenemos mucho que trabajar, falta mucho por hacer todavía. Lo que hacemos, bendito sea Dios, no vamos a dejarlo, pero hay que hacerlo mucho mejor, mucho mejor. Y pues necesitamos manos, pues. Ustedes que están formándose en la Biblia, no están formándose para hacer vitrina, ¿no? Ay, qué bonito, ya sé la Biblia, no. La Biblia te lleva a un compromiso con la familia, con los vecinos, con tu trabajo, en la misma iglesia, ¿no? Y si algún día necesitamos el respaldo de ustedes a una manifestación pública a favor de la paz, de la verdad, de la justicia, no se queden callados. Necesitamos también su apoyo, ¿no? Como ahora se está apoyando a Papa León XIV por todo lo que se les están contradiciendo, ¿no? Entonces, hermanito, la Biblia tiene que ser un motor fuerte, firme, firme. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, hermanos, a todos por sus preguntas. Sabemos que hay más hermanos que quieren preguntar. Los invitamos a que puedan escribirnos para poder ir respondiendo poco a poco. Y no es el único día que va a estar Monseñor. Vamos a tener el placer de tenerlo las 4 primeras sesiones. Y Monseñor, le agradecemos de corazón su guía y la dedicación en este inicio de la escuela bíblica. Gracias por impulsarnos a profundizar en la palabra de Dios y crecer en la fe. Padre Antonio, le cedo la palabra, por favor. Bien, gracias, Monseñor. Gracias a cada uno de ustedes que nos motivan a seguir en este camino, apoyándonos unos a otros, que la palabra de Dios nos va dando vida. Por eso vamos a agradecer ya, vamos a terminar, a nuestra Madre la Virgen, que nos trae esta palabra encarnada para todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, Santa ruega María, por Madre de Dios, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. nuestra muerte. El Señor nos bendiga. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor, que nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes y con tu con su espíritu. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Tengan un buen descanso y mañana.